Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de los misterios que envuelven el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Dragón. ¿Son coincidencia las desapariciones de barcos y aviones en estas zonas? Además, Holman nos hablará de las puertas dimensionales, pasadizos secretos entre mundos que desconocemos. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Existen zonas en la Tierra en las que inexplicables fenómenos físicos, como variaciones magnéticas o sistemas de navegación electrónicos que se desactivan automáticamente, son el común denominador de pilotos y capitanes que los navegan comúnmente. Decenas de casos de misteriosas desapariciones han ocurrido en los llamados Triángulo de las Bermudas y Triángulo del Diablo o del Dragón. Uno de los más recientes es el caso del vuelo de Malaysia Airlines MH370, que desapareció el 8 de marzo de este año muy cerca del conocido Triángulo del Dragón en Asia del Pacífico. En la red se cuentan ya decenas de teorías de conspiración, unas que exponen intereses comerciales y algunas más que aseguran se trata del misticismo que rodea esta misteriosa zona del océano. ¿Cuáles son los casos que parecen demostrar que algo oculto e inexplicable sucede en estas zonas de los océanos terrestres? Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Una vez más aquí muy contento de recibirlos y con un tema que creo que nos habían pedido desde hace ya bastante tiempo, y aprovechando, digamos, el desafortunado incidente con esto del avión de Malaysia Airlines, decidimos tocarlo porque involucra muchas cosas y cuestiones que de hecho trajimos un invitado muy especial hoy para hablar de este tema. Quiero presentar primero a los de la casa. Oscar Sierra, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto, Luis. Y Máximo Nobel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido por primera vez aquí a Universos, amigo de Oscar. Muy amigos. Muy amigos. Y lo trajimos a Máximo porque trae una investigación muy interesante sobre estas nodos o estos lugares en la Tierra donde se llegan a presentar mayormente, digamos, situaciones extrañas o fenómenos, digamos, claro, muy parecidos, digamos, a lo que sucedió en esto del avión de Malasia y que se replican en el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, en la zona del Silencio en México, acá mismo en Costa Rica hay unas zonas donde se manifiestan este tipo de fenómenos, ¿no, Máximo? Exacto, sí, la Tierra está llena de misterios y justamente uno de ellos es que hay alteraciones en los campos magnéticos, incluso hasta la misma gravedad no es constante en todos los puntos del planeta. Y esto ha generado inquietud en muchos científicos y también en investigadores que han estado buscando el porqué de todo esto. Oscar, estos lugares, muchos ya se tienen, digamos, como que ubicados, y muchos se tenían ubicados, tú lo comentas muy bien, desde mucho antes, digamos, de la historia antigua de la Tierra, y fue una información que se fue perdiendo, digamos, con ciertas etapas oscuras de la humanidad, que decidieron borrar la historia y borrar la ciencia por algún tiempo, pero ya se sabía. Sí, bueno, el mismo Platón, él decía que la Tierra era una especie de dodecaedro. El dodecaedro es el polígono, el poliedro que más se parece a una esfera. Entonces, en esos puntos de intersección, donde un dodecaedro está formado por 12 pentágonos, pentágonos o hexágonos. Y entonces en esa red donde los puntos de los hexágonos se conectan, hay ahí fuerzas energéticas muy fuertes, bastante altas. El conocimiento de por qué o cómo se activaban
lo tenían los antiguos, pero a través de la historia se han destruido bibliotecas como la de Alejandría, se ha ocultado el conocimiento o se ha destruido. Máximo, Y no sabemos. no sabes por qué, pero Máximo, estamos viendo la foto, los amigos que están ahí en sus casas están viendo la foto, y es justamente de lo que nos hablaba Oscar, y es justamente lo que tú has investigado, digamos, en estos años, junto con otros investigadores muy serios, sobre estos puntos en la Tierra donde se generan ciertas fluctuaciones o ciertos fenómenos que podemos considerar extraños, ¿no? Claro. Lo que nos comentaba Oscar son los sólidos de Platón. Aquí voy a enseñarlos si gustan. Estos son sólidos perfectos, matemáticamente tienen los ángulos iguales, los lados iguales, todo igual. Y estos sólidos, si los juntamos todos dentro de una esfera, se complementan de una forma también perfecta. Y hay puntos específicos donde tocan la esfera, que en este caso estaremos hablando del planeta Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que justamente ahí es a donde ocurren cosas interesantes, ya sea desde un punto de vista positivo, porque hay lugares que tienen ciertas como propiedades incluso curativas, espirituales, o desde el punto de vista, digamos, puede ser no tan positivo, que suceden cosas que no son muy agradables, enfermedades, cosas así. Y de hecho, vamos a ir a ver una cápsula que habla de los primeros, digamos, registros modernos, digamos, de la aviación, donde se extravía un avión y sucede algo muy parecido. Fallan sistemas, fallan equipo, algo muy parecido a lo que nos comentan. Vamos a ver la primera cápsula, regresamos con más del tema. KHAQQ, llamando al Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible está a punto de agotarse. Este fue uno de los últimos mensajes que emitió Amelia Earhart al guardacosta estadounidense Itasca antes de desaparecer su avión en las aguas del Pacífico. En 1937 se propuso llegar más allá, ser la primera mujer que daría la vuelta al mundo en su avión. El 1 de junio partió desde Miami. El 29 de junio ya se encontraba en Lae, Nueva Guinea, y el próximo destino era la casi diminuta isla Holland, situada en el sureste de Honolulu, Hawái. Amelia estaba en contacto continuo con los guardacostas. Diversos buques de los Estados Unidos se habían situado en alta mar para indicar la ruta a seguir, pero las condiciones meteorológicas no parecían acompañarla. El día 2 de julio despegaron hacia la isla Holland. En principio, la comunicación con el guardacostas americano Itasca sí se produce, pero luego algo falla y es interrumpida. El último mensaje que se escucha de ella es que el combustible se está agotando, que no localiza las referencias a seguir y que van volando a solo 1000 pies de altitud. Una macrooperación de rescate se puso en marcha inmediatamente, pero todo fue en vano. Amelia Earhart, su compañero y su avión se perdieron sin dejar rastro alguno. El 19 de julio se canceló definitivamente la búsqueda, para el pesar de todos aquellos que participaron de ella y de los miles de admiradores de la gran heroína. Este fue un caso muy famoso, el de Amelia Earhart, porque aparte ella era una figura, digamos, de una feminista que fue la primera mujer que quería dar la vuelta al mundo, y justamente a ella le pasa lo que más adelante vamos a seguir viendo en las demás cápsulas, que suceden, digamos, en las historias del Triángulo de las Bermudas, que son que empiezan a fallar los medidores, que empiezan a fallar las brújulas, que empiezan a fallar los radios, y de repente a veces entran comunicaciones raras de que están en otro lugar, de que no saben dónde se ubican. Justo también algo muy parecido que parece ser lo que le pasó al avión este de Malasia Airlines, ¿no? Que de repente dejó de funcionar, y curiosamente, Oscar, también nos comentabas que el avión estaba pasando, digamos, por uno de estos puntos que nos comentas, ¿no, Máximo? Sí, aparentemente estaba pasando cerca de algunas líneas, pero las líneas son son muchísimas, ¿verdad? Los puntos de intersección también son muchos, pero hay puntos, por ejemplo, en Costa Rica está el Chirripó, en donde personalmente he podido constatar, acercando una brújula a algunas formaciones rocosas, que la brújula se altera. Y aparentemente en estos puntos, no siempre, pero en ciertas condiciones específicas, no sabemos si tienen relación con alineaciones planetarias, equinoccios, solsticios, etc., se activan estas anomalías electromagnéticas que
perfectamente pueden anular los sistemas de navegación o cualquier sistema eléctrico, ¿verdad? Igual que un celular cuando se interrumpe en ciertos puntos y en otros no, ¿verdad? Esta foto que estamos viendo para mí completa, digamos, son ciertos de los puntos donde se llegan a registrar estas anomalías o estos vórtices, y es donde normalmente, ya sea que también se ha visto que ponen, digamos, ciertos sistemas de telecomunicación o de estudios para captar esas ondas, y nos comentabas, de hecho, afuera del aire, que también ciertas formaciones antiguas se encuentran en esos vórtices, ¿no, Máximo? Sí, de hecho, curiosamente en esta formación coincide con puntos muy claves. Por ejemplo, las pirámides de Giza es como decir el punto cero de toda esta red, y ya ciertamente sabemos de todos los misterios que conllevan. El Triángulo de las Bermudas está perfectamente centrado, y hay otros puntos como las Islas Marshall, cerca de las cuales han hecho experimentos de detonaciones nucleares. Entonces, y hay muchas bases militares, incluso en puntos remotos, donde uno dice que está haciendo una base militar aquí, y justamente hay un cruce de líneas en ese lugar o muy cerca. Y eso Oscar, tal vez no se le ha dado mucha difusión, digamos, lo de las líneas magnéticas, pero ¿podría explicar ciertos fenómenos que se han venido presentando, digamos, y que simplemente nosotros no tenemos noción? Porque, como bien lo hemos dicho en varios programas acá de Universos, ciertos conocimientos siempre es mejor guardarlos y los esconden y los usan para beneficio propio, ¿no? Muchas agencias de gobierno. Sí, los que manejan el poder, lógicamente, se dejan para ellos conocimientos claves para tener el control, ¿no? Esto que hablaba Máximo hace un momento, o lo que estamos hablando ahora en estos momentos, donde existen esos puntos energéticos, a nivel de aviación, eso le llaman turbulencia magnética. O sea, hay aviones que se han caído de pronto, así, de pronto van volando muy normalmente y se caen sin que haya ningún problema en la atmósfera. Y es por esto. Un avión se cayó 1000 metros, un jumbo, una vez, de pasajeros. Y vale que el piloto logró enderezar el avión a tiempo, pero hubo un pánico en el vuelo y ha pasado varias veces. Pero lo que dice Máximo, no se sabe en qué momento se activan, están ahí. Cuando el avión cruza por esa zona, en un momento dado puede no pasarle nada, como puede sí pasarle algo, y es cuando se activan. Digamos que el humano está apenas entendiendo el comportamiento del universo y de cómo se altera o se ve, con los otros astros, con el Sol, con las descargas magnéticas, todo eso, todavía no entendemos totalmente cómo es el comportamiento. Quiero que vamos a ver la siguiente cápsula. Es otro de los casos famosos que también le dieron fama al Triángulo de las Bermudas, y regresamos con más de este tema, y más adelante vamos a hablar un poquito también del avión de Malaysia Airlines, que todavía hay mucho atrás que cortar, mucho de qué hablar de ese tema. Vamos a la cápsula, regresamos. El 5 de diciembre de 1945, a las 14 horas, 5 aviones Avenger de la Marina norteamericana con 14 tripulantes a bordo despegaron de la base aérea Fort Lauderdale, en Florida. Tiempo normal, sin nubes, sin condiciones adversas, un vuelo en principio rutinario, al que le asignaron el epígrafe de vuelo 19. Su destino, las Islas Bahamas. Una hora después del despegue, sobrevolando el triángulo que forman la isla de Puerto Rico, la península de Florida y la isla de las Bermudas, comenzaron los problemas. Fuertes alteraciones magnéticas comenzaron a afectar a los sistemas de navegación de los 5 aviones. No existía explicación alguna para esto, ya que podría justificarse una avería en uno de los aparatos, pero no en todos al mismo tiempo y de la misma manera. Las comunicaciones que mantuvieron por radio son sobrecogedoras, y en ellas se escucha a los pilotos totalmente desorientados, asegurando que no saben en dónde se encuentran. A cada momento que pasaba, las comunicaciones se iban entorpeciendo y haciéndose menos audibles. Tras unos minutos de desconcierto, Charles Taylor, el teniente de la misión, dice a otro piloto de la escuadrilla: "Ya sé en dónde estoy, no es necesario que vengan a buscarme". Vamos a ir a un corte, pero antes quiero que veamos esta fotografía. Esta foto es la zona donde desapareció el avión de Malaysia Airlines, y podemos ver que también ahí está rodeado de los puntos que nos comenta Máximo, y también hay unos vórtices ahí muy interesantes que tú nos comentabas, Oscar,
que han sucedido cosas extrañas y la maniobra y cómo desaparecieron todos los sistemas de comunicación del avión es algo muy raro. Vamos a regresar después del corte a hablar, dedicarnos a ese tema del avión de Malaysia Airlines. Recuerden que estamos totalmente en vivo en Facebook, universosdesconocidos.tv. Mándenos sus preguntas, sus comentarios. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Universos Desconocidos. Quiero recordarles que estamos totalmente en vivo. Quiero que vamos a ver una cápsula sobre este acontecimiento para recordar lo que sucedió con el avión de Malaysia Airlines y regresar a la mesa, platicarlo y comentarlo, porque hay todavía mucho que cortar, hay mucho todavía que comentar ahí, hay muchas teorías de conspiración, hay muchos misterios y según habíamos escuchado, hay unos especialistas, algunos casi sentencian que va a ser muy difícil saber la verdad detrás de todo esto, así que todavía deja mucho de qué hablar. Vamos a ver la cápsula y seguimos con Universos Desconocidos. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció de los radares el 8 de marzo, 2 horas después de despegar de la capital de Malasia, Kuala Lumpur, rumbo a Pekín, con 227 pasajeros y una tripulación de 12 miembros a bordo. Inmediatamente se emprendió una intensa búsqueda, principalmente en el mar de China Meridional. Los equipos de rescate de una docena de países colaboraron en el rastreo con el apoyo de más de 45 buques, 43 aviones y 11 satélites. Tras más de 2 semanas de búsqueda, las autoridades de Malasia anunciaron que el Boeing 777 había caído en el Océano Índico sin dejar sobrevivientes. No obstante, el principal misterio del avión fantasma, el por qué cambió de rumbo, continúa sin respuesta. Oscar, el tema todavía sigue dando para más, da para más prácticamente en todas las conjeturas, en todas las teorías que me puedas decir, hasta el momento todas entran. O sea, ninguna hasta ahora ha podido, como decir, llegar a un punto, al nivel de que el jefe de la CIA ni el del Interpol se ponen de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Si fue un secuestro o qué. O sea, el caso es un nudo violento. Y mucho más, digamos, a veces pareciera que estamos insistiendo en que somos conspiranoicos contra el gran hermano, sí. Pero la CNN acaba siendo satirizada y acaba siendo la burla de los medios por la cantidad de noticias y comentarios raros y todo, digamos, sin sentido que empiezan a dar alrededor de este caso. Sí, y con eso están haciendo sufrir mucho a los pobres familiares, ¿no? Pero sí, ninguna teoría, bueno, yo me he informado lo más que he podido sobre el caso, todo lo que han dicho, secuestro, que el avión fue alcanzado por un misil, que el avión pudo haber chocado en el mar. El asunto es que las cajas negras transmiten hasta 100 kilómetros a la redonda. Una vez que el avión se accidenta, se activan las señales. Duran transmitiendo un mes. ¿Y cómo es que las cajas negras, si el avión se accidentó, cómo es que no han podido localizarlo? Si el avión de Air France, que se estrelló en el mar hace unos años, ¿no? Hace sí, exactamente. 5 años, fue localizado a los 5 días de búsqueda. Sí, digamos que recientemente en la época moderna las telecomunicaciones, tú Máximo que conoces, eres ingeniero en esos temas, digamos, el monitoreo, los radares, están a un nivel que es muy difícil, digamos, que algo se pierda, sobre todo los aviones que tienen tantos sistemas, ¿no? Claro, es muy difícil que se pierdan, a menos que justamente pase por una zona de turbulencia electromagnética, que eso perfectamente, como decíamos, puede alterar los instrumentos, puede desviar el avión, o el piloto puede creer que está yendo hacia un lugar y ir hacia otro. Estamos, en lo que comenta, sigue comentando Máximo, quiero que nos pongan la foto a total pantalla para que las personas que están en su casa vean. Esta es la zona que nos comentas, la zona donde sucede lo del avión, y ahí están los puntos que nos comentabas, ¿no? Exacto, entonces la gente que ha tenido esas experiencias o ha estado cerca de esto, comenta neblina, comenta la brújula que se vuelve loca, comunicaciones interrumpidas. Entonces, perfectamente ellos estaban tratando de mandar una señal de auxilio y no pudieron, ¿verdad? Teóricamente, ¿verdad? O ellos continuaron volando pensando que estaba todo bien y ellos estaban en otro camino. No necesariamente porque también está la teoría de que justamente estos puntos se abren como portales dimensionales y podrían entrar a otros lugares. Eso es una teoría que se ha manejado mucho tiempo, por ejemplo en el Triángulo de las Bermudas.
Pero claro, son teorías y no, el asunto es que no hay pruebas para saber. Y justamente, Máximo, de eso vamos a hablar bloques más adelante, un bloquecito más adelante, de estos portales, porque al parecer no simplemente tendrían que ser interdimensionales o acabar en otro mundo, en otro. Simplemente podrías dar brincos, digamos, en este mismo planeta, de estar en un lugar y de repente aparecer en otro de estos puntos, ¿no? Y Exacto. simplemente desorientado, sin saber a dónde vas, ni si es arriba, abajo, donde estás, ¿no? Pero eso lo vamos a comentar en el siguiente bloque porque es un tema muy interesante. Pero, Oscar, regresando al tema de la conspiración, quiero que vamos a ver la siguiente cápsula porque hay información rondando este tema del avión de Malasia Airlines que nos habla de algo que nos recuerda a la gente que nos sigue mucho aquí en Universo, recuerda la conspiración del Titanic. Exacto. Sí. Y al parecer está sucediendo una conspiración muy parecida dentro del avión de Malasia. Vamos a ver la nota y regresamos. 4 días después de que el vuelo MH370 desapareciese, una patente de semiconductores fue aprobada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Uno de los titulares es la propia empresa, Freescale Semiconductor, y los otros 4 empleados chinos de la compañía Beidong Wang, Xin Shuchen, Xion Cheng y Li Jing, todos ellos de la ciudad de Suzhou, todos ellos pasajeros del avión de Malasia Airlines desaparecido el 8 de marzo. Una cláusula de la sociedad dice que si el titular de la patente muere, los demás titulares compartirán equitativamente los dividendos de la persona patente que muere. Entonces, el titular de la patente que queda con vida consigue el 100% de ella. Ese titular de la patente restante es la empresa Freescale Semiconductor, que pertenece a Jacob Rothschild. El multimillonario británico es el propietario de la empresa Blackstone, la cual a su vez posee la compañía Freescale. Los Rothschild son una dinastía de financistas y banqueros internacionales de origen judeo-alemán. La familia es desde el siglo XIX uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa. Y esto es lo que hablábamos, Oscar, que posiblemente, igual que sucedió con el 9/11, igual que sucedió con el Titanic y otras, digamos, crisis disfrazadas, esté sucediendo también en este momento. Sí, bueno, porque aparentemente estos científicos eran 20, ¿no? Que habían creado este microchip y tenían que compartir la patente con este señor. Y bueno, en el caso del Titanic también habían como 3 banqueros que se oponían a la creación de la Reserva Federal. Exactamente. Y parece que los quitaron del medio para poder crearla, porque ellos se oponían y eran millonarios de gran poder, ¿no? Y lo que pasa es que con el Titanic pasó, digamos, al ser una tragedia tan grande, es muy difícil concentrarse en una sola persona o en 2 personas. De hecho, la mayoría no sabía que estas 2 banqueros muy importantes, uno de ellos eran de una familia, eran 3 empresarios, sí. Banqueros, simplemente pasaron desapercibidos por toda la cantidad, sí. Tanto que murió de personas, como el hecho de que era el Titanic, ¿no? Exacto. Entonces justamente acá podría estar pasando lo mismo, junto a la tragedia de las otras 200 personas más, la muerte de estos personas, socios de la familia Rothschild, podría simplemente pasar desaparecida, podría pasar, digamos, por abajo del agua mientras todo esto está sucediendo y uno no se da cuenta, porque lo interesante de estos patentes son, como lo comentamos en el programa pasado, son los que trabajan en los microchips que se planean usar, digamos, para el control humano de datos, ¿no? Exacto, esos microchips llevarían toda la información de la persona, desde su cuenta bancaria, su historial médico, dónde vive, cuánto gana, cuánto no gana, el control total de las personas, ¿no? Y son pequeñitos, un poquito más grandes. Sí, de hecho esta empresa era los que fabrican, digamos, o empezaron a hacer el diseño para los chips de los perros, digamos, para el control de los perros, y estaban trabajando en esa patente y al parecer ahí se está elaborando una nueva conspiración que posiblemente en unos años más salga al aire y cuando nos demos cuenta, una vez más el engrane de esta gran maquinaria que los conspiranoicos lo llaman el gran orden mundial dio otro giro, ¿no? Exactamente. Todos estos elementos le están dando a este caso del avión un matiz tipo Agatha Christie, ¿no? Bastante complejo, porque bueno, está la teoría de la conspiración, también está lo que está diciendo Máximo, porque han habido casos también de aviones que han desaparecido y barcos, así se han esfumado o incluso ha desaparecido la tripulación completa
y han visto los barcos navegando en alta mar sin nadie a bordo. O lo que tú decías, que hay gente que puede transportarse, como el caso de los esposos Vidal, que quizá lo comentemos más adelante, ¿no? Sí. De hecho, vamos a ir a un corte. Regresando vamos a hablar con Máximo, que nos explique. Tiene un tema muy interesante con los vórtices, con estos puertas dimensionales. Vamos a ir a un corte. Nos dejamos con los 5 primeros lugares del Top 10. Regresamos con más Universos Desconocidos. También vamos a habilitar para los otros bloques las líneas telefónicas para que nos llame si usted está cerca de esta zona del Chirripó y ha visto y ha experimentado algunas cosas extrañas, que nos marque y nos cuente cuáles han sido sus experiencias. Vamos con el Top 10, vamos a un corte y regresamos. Top 10. 10 razones por qué el aterrizaje en la Luna sería una farsa. 10. La bandera ondulante. Cuando se mostró el primer alunizaje en vivo en televisión, los televidentes pudieron ver claramente la bandera estadounidense ondeando, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin la clavaban en suelo lunar. El problema obvio es que no existe aire en la atmósfera de la Luna, por lo cual no puede agitarse una bandera de esa forma. La NASA ha dado muchas explicaciones de este fenómeno, como que la bandera se encontraba en un tubo muy delgado y el efecto de ondulado es debido a las marcas de haber estado doblada. Otra explicación es que el efecto ondulatorio se logró debido al contacto de los astronautas con el mástil de aluminio que la sostenía. 9. Falta de un cráter de aterrizaje. En las fotografías de la NASA del alunizaje del módulo lunar no se muestran marcas de algún cráter producido por la fuerza del mismo al momento del impacto. Pareciera que fue colocado simplemente ahí, pues ni el polvo lunar del cual está cubierta la superficie de la Luna parece haberse movido. Las explicaciones que mantiene la NASA es que el módulo lunar necesita menos propulsión debido a la poca gravedad que existe en la Luna a comparación con la Tierra. Siendo la superficie de la Luna de roca sólida, no habría forma de dejar alguna marca. 8. Origen múltiple de iluminación. En la Luna solo existe una fuente de luz, el Sol, por lo cual todas las sombras tendrían que correr paralelas unas de otras, pero en los videos y fotos de la NASA, las sombras tienen diferentes ángulos, llevando a creer que se trata de un set de cine. La NASA ha comentado que la diferencia en los ángulos de las sombras se debe al terreno de la Luna. Sus montañas y sus valles causan estas extrañezas, pero en algunas fotos se puede ver una diferencia de casi 45 grados. 7. El cinturón de radiación Van Allen. Para poder alcanzar la Luna, los astronautas tienen que atravesar el cinturón de radiación de Van Allen. Las misiones Apolo fueron las primeras en intentar atravesarlo con seres humanos. Se cree que los altos niveles de radiación a los que uno es sometido al atravesar este cinturón cocinarían al instante a los astronautas. La NASA ha comentado que es muy poco el tiempo que se necesita y al que están expuestos los astronautas, así que recibirían muy poca cantidad de radiación. 6. El objeto inexplicable. Después de las fotografías de la misión de la Luna, se encontraron diversas cosas curiosas, entre ellas un objeto reflejado en el casco de uno de los astronautas del Apolo 12. El objeto parece ser colgado de una soga o un cable, pero no habría razón de que algo así existiera en la Luna. La semejanza a algún objeto colgado de un estudio de grabación es muy notoria, así como que del módulo lunar no tiene ningún objeto que aparezca en otras fotografías. Hasta el momento, este objeto es inexplicable. Top 10. 10 razones por qué el aterrizaje en la Luna sería una farsa. Regresamos a Universos y estamos hablando de las conspiraciones de la familia Rothschild en el bloque pasado, que es una de las teorías que se manejan, el que esta familia, por hacerse de una patente muy importante, ganando billones de dólares, haya, digamos, secuestrado el avión, manipulado, había metido dinero por acá y había provocado la desaparición de socios comerciales que iban en ese avión y así hacerse de esa patente. Y lo habíamos comentado, cosa que ya había sucedido antes con el Titanic, con la familia Morgan, otra familia de antaño, igual que los Rothschild, los Rockefeller, todos inmiscuidos en esta gran teoría del nuevo orden mundial. Pero otra de las teorías también que digamos están ahí fuerte, y desde lo que hemos venido hablando en este programa, son de los portales, de esas zonas magnéticas, de esas zonas que se ha hablado como misteriosas, que de repente entran objetos, aviones, barcos y desaparecen personas de la nada. Quiero que vayamos a ver la siguiente cápsula que nos presenta lo que es el Triángulo del Dragón. Es una zona muy cercana donde desaparecen estos aviones de Malaysia Airlines. Vamos a ver la cápsula y regresamos.
El Mar del Diablo, también conocido como Triángulo del Dragón y Triángulo del Diablo, es una región del Pacífico alrededor de la isla de Miyake, más o menos a 100 kilómetros del sur de Tokio. Se dice que una de las esquinas del triángulo está en la isla de Guam. Si bien el nombre es utilizado por los pescadores japoneses, este no aparece en las cartas náuticas. Es creencia común que el Mar del Diablo podría ser, junto con el Triángulo de las Bermudas, un área donde los barcos y los aviones desaparecen bajo circunstancias misteriosas. ¿Será posible que en estos lugares se encuentren vórtices o pasos a otras dimensiones? ¿O simplemente se trate de errores humanos o la brutal fuerza de la naturaleza la que se encuentra detrás de estos fenómenos y desapariciones misteriosas? Máximo, estos lugares, estos Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón, pareciera que, como nos venías explicando, de estos vórtices, de estas uniones, estos nodos que existen en la Tierra, pueden generar, digamos, algunas alteraciones magnéticas en ciertos aparatos. Pero también nos traes una noticia muy interesante sobre el telescopio Hubble, que han descubierto lo que podrían ser como puertas dimensionales o unas puertas estelares, ¿no? Coméntanos bien de eso. Sí, esta noticia es de la NASA de marzo del año pasado. La noticia dice: NASA descubre portales ocultos en el campo magnético de la Tierra. Esos portales están en el espacio, sin embargo los llaman puntos X points, y dice que los portales se activan varias veces al día sin ningún aviso y son invisibles, no se pueden ver. Entonces, esa noticia es oficial. Claro, a la NASA digamos, no tiene mayor efecto decir que hay portales o cosas en el espacio, pero si estamos hablando de la atmósfera, dentro de la atmósfera terrestre, donde uno pasa con un avión o puede pasar con un vehículo, etcétera, ya son noticias que posiblemente no nos dirían a nivel público, porque causarían algún tipo de alteración. Entonces, justamente en esos lugares se tienen estos fenómenos que, como decíamos, pueden activarse en cualquier momento. Han habido, por ejemplo, experimentos de fusión en frío que funcionan en lugares como Hawái, pero los tratan de reproducir en otro lugar y no funciona. Eso aparentemente está relacionado con lo que es física hiperdimensional, y aquí voy a enseñar una hojita. Básicamente, si hay puntos, como decíamos, especiales, está dos tetraedros en una forma de estrella que se cruzan a 19.5 grados norte y sur con la esfera, y justamente a esas latitudes en varios planetas del sistema solar hay anomalías importantes. Por ejemplo, las manchas solares en el Sol, por ejemplo el monte Olimpo, que es gigantesco, en Marte, por ejemplo la mancha gigantesca roja en Júpiter, la mancha negra en Neptuno, etc. Entonces, la teoría que está bastante desarrollada por científicos que no han sido, digamos, aceptados dentro de la corriente tradicional, claro, es que hay energías que fluyen de una dimensión a otra, y estas energías fluyen por medio de portales, justamente, ¿verdad? Y perdón que te interrumpa, Máximo, pero Oscar, curiosamente, los antiguos, gente que entendía, o que, digamos, al entender estaba siendo los que hablaban de ser hijos de las estrellas, que los dioses les habían enseñado, los antiguos mayas, los antiguos egipcios, los incas, curiosamente usaban mucho este tipo de figuras, estas representaciones de puertas, donde según ellos se hablaban con sus dioses, ¿no? Sí, se comunicaban. Incluso las grandes catedrales o los grandes lugares sagrados se ubican en estos puntos. O sea, como por ejemplo los menhires que están en Cardan, en Francia, una serie de monolitos, están ubicados en estas líneas de fuerza. Fulcanelli, en el libro El misterio de las catedrales, nos explica que las grandes catedrales, las más antiguas, están levantados en estos puntos de convergencia energética. Y por eso, cuando se entra a esos lugares, se siente como un estado espiritual diferente, ¿no? Y las mismas pirámides que están en México, todo eso son vórtices energéticos, ¿verdad? Son vórtices energéticos, y son puntos donde hasta el día de hoy se sigue manifestando, se sigue sintiendo esa energía, esa descarga. De hecho, los españoles, cuando conquistaron México, construyeron las iglesias sobre las pirámides, por lo mismo. Los empiezan ahí, digamos, a
lo construyen encima por representación, digamos, de conquista y al saber, digamos, posiblemente... No, pero también para aprovechar el vórtice. Porque conocían también, sí. O los mismos indígenas o entendían el poder que tenían estos lugares sobre la misma gente, ¿no? O sea, sabían que por algo estaban ahí, ¿no? Exactamente. Sí, que tenían un magnetismo sobre la gente, la masa, ¿no? Y eso también es curioso porque lo mismo que nos hablas, Máximo, sobre todo las culturas antiguas sabían demasiado, sabían interpretar de una forma muy básica todo, porque muchos de los cristales que conocemos que también pueden manifestarse, digamos, con cargas, tienen figuras geométricas, ¿no? Claro. Muchos cristales vienen en su estructura, son geométricas, y eso es entender, digamos, estas culturas entendieron que el universo podría ser, es totalmente geometría, ¿no? No tendría por qué no la Tierra y sus vórtices y sus uniones y cómo se sostiene la estructura en donde vivimos sería una figura geométrica, ¿no? Sí, se trata de resonancia justamente y el cristal de cuarzo es muy utilizado, por ejemplo, en los aparatos electrónicos de comunicaciones. En 1950 el gobierno canadiense hizo un proyecto que se llama Proyecto Magneto, que es similar al Blue Book de América, muy poco conocido, duró 4 años y el ingeniero que estaba a cargo del proyecto hizo un aparato que justamente medía la cohesión molecular, porque todas las moléculas se mantienen unidas por algún motivo, ¿verdad? Que aún no está muy explicado a nivel científico. Bueno, era una cuerda tipo de pescar que estaba a punto de romperse y tenía una aguja básicamente. Pues descubrió que cuando ese aparato lo ponían en lugares específicos, alteraba totalmente la medición y no estaba relacionado con la temperatura ni con la altitud, y justamente estaba muy relacionado con donde había habido accidentes aéreos. Entonces pareciera que en esos puntos la cohesión molecular afloja o se altera, entonces se debilitan las estructuras, los fuselajes de los aviones, etc. Todavía hay muchas fuerzas que todavía no entendemos o energías que todavía no comprendemos. Vamos a ir a un video y regresamos con más en Universos. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Al unir estos 3 puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1.1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. El término fue creado en 1951 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona, después de que varias embarcaciones y aviones desaparecieran misteriosamente entre sus aguas sin dejar ningún rastro. Pero como muchos otros misterios sin resolver, tal vez solo se trata de un fenómeno natural, o posiblemente la mano del hombre es la que ha actuado en las desapariciones que han ocurrido en las aguas del misterioso Triángulo de las Bermudas. Oscar, y en este lugar, en el Triángulo de las Bermudas, digamos que fue de los primeros lugares modernos donde empezó este fenómeno de los ovnis, donde empezó esta teorías de que empezaban las puertas dimensionales, donde se veían objetos entrar y salir, y asimismo objetos terrestres desaparecer, ¿no? Sí, y no solamente aviones, sino también barcos. El caso de muchos barcos que los vieron navegando en alta mar con los motores prendidos, pero no había nadie a bordo. Lo curioso es que una vez hallaron que no había gente y no habían, llevaban un lorito y el loro tampoco aparecía, o sea, tenía características humanas el loro porque hablaba, pero estaban los perros y los gatos a bordo, muertos de hambre, y el loro se lo llevaron. Entonces, parece que algo selectivo se lleva a los seres parlantes, se diría, ¿verdad? Claro. Y encontraban la cocina servida y toda la comida servida, pero nadie a bordo. Sí, digamos como si de repente de un momento a otro desapareciera todo el mundo, porque como dices, estos casos son muy interesantes porque de repente en algunos casos llegaron a encontrar, digamos, como dices, la cocina con cosas todavía calientes, digamos, sí, como si estuvieran en uso, pero nadie de la tripulación a bordo. Lo mismo ha aparecido con aviones, que de repente aparecen los aviones, pero no, digamos, tiempo después en el mar, pero sin rastros de las personas, digamos, que iban a bordo, ¿no? Y un caso de un avión que estaba ya a punto de aterrizar en Miami, eso fue en los años 60, y ya había reportado a la torre de control que iba a aterrizar, y era un día
clima perfecto, tranquilo, y de pronto desapareció y nunca se supo más del avión. Entonces, está el caso del piloto japonés que se enfrentó con un ovni en el año 89, no sé si lo podemos enfocar aquí, y él hizo el dibujo de un ovni tan grande que aquí está el jumbo de él, un jumbo 747 chiquitito, y él logró escaparse del ovni porque bajó 5.000 metros el vuelo. Yo me pregunto, bueno, ¿y si de pronto un ovni de esto se pudo haber llevado al avión de Malasia, verdad? Porque de hecho dijeron que el radar captó un cuerpo que venía a gran velocidad, eso no volvieron a decirlo más, Claro. que se dirigía hacia el avión. Pero también hay otra cosa ahí en el Triángulo de las Bermudas, en esa zona, que tal vez pocos conocen, que es una base naval secreta. Es lo que, digamos, algunos consideran el área 51 del mar, y esa zona es una zona caliente de avistamientos de objetos que salen y entran del mar. Creo que vamos a ver la cápsula para que vean de lo que estamos hablando y regresamos a comentarla. El Centro Submarino Atlántico de Prueba y Evaluación, AUTEC, es una enigmática base submarina ubicada en un barranco oceánico en las Bahamas, que separa las islas de Andros y la Nueva Providencia, a casi 300 kilómetros al sureste de West Palm Beach, Florida, exactamente en la zona del no menos misterioso Triángulo de las Bermudas, donde se desarrollan extrañas actividades científicas, la mayoría de ellas clasificadas y desconocidas. Es un lugar lleno de avistamientos del fenómeno OVNI, es decir, objetos submarinos no identificados. Entre los investigadores del medio se le conoce como el Área 51 submarina, y se cree que ahí se llevan a cabo muchos experimentos y desarrollo de tecnología heredada de naves extraterrestres recuperadas. Oscar, y esto tendría totalmente sentido si el planeta está formado en un 70% de agua. Obviamente, digamos, el lugar más fácil de esconderse, el lugar más fácil donde podría haber, digamos, una actividad extraterrestre o desconocida para el humano, podría ser abajo del mar. Y curiosamente, esta base naval, que muy pocos la conocen, no sé si algunos de nuestros amigos que nos están viendo sabía de ellas, es lo que se considera como el Área 51, porque está totalmente en un, digamos, en un barranco adentro del mar. Y es una base totalmente cuidada, igual que el Área 51, uno no se puede acercar, totalmente vigilada, con perímetro de seguridad, ¿no? Sí, como se habla también de que hay una base terrestre como la base que está en Dulce, en Nuevo México, una base del ejército americano compartida, se dice, con extraterrestres, ¿no? Entonces, hay mucho secreto, muchas cosas que ocultan las potencias con los que están haciendo experimentos y esto de tecnología inversa. Del fenómeno OVNI, es algo que curiosamente pareciera que no es tan conocido, digamos, como debería de ser, porque hay muchos testigos que han visto objetos salir del mar, marineros, pilotos, turistas, navegantes, pescadores, han visto muchos objetos curiosos, digamos, asomarse del mar y soltar demás objetos, o salir, digamos, disparado, digamos, centellando del mar, ¿no? De hecho, yo he hablado ya como con 3 marinos, entre marinos y pescadores, aquí en Costa Rica, que los han visto salir, así con sus propios ojos, dicen, vimos salir un objeto enorme y el mar se agitó y todo esto y salió. Gente que cuando yo he hablado con ellos, les percibo su sinceridad, porque son personas que no tienen por qué estar mintiendo, ¿no? Entonces, de eso hay muchos testimonios. En el Golfo Pérsico hay muchos testimonios que ven luces por debajo del mar que se mueven y de pronto salen objetos volando, ¿no? Entonces, es un caso también, bueno, el mar, como tú dices, claro, sería es gigante y aún todavía guarda muchos misterios. Nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar platicando sobre el tema. Quiero despedir a mis invitados de esta noche. Máximo, muchas gracias por comentarnos. Muy interesante todo lo que nos traes de estos puntos, de estos bordes. Creo que muchos amigos que están en casa van a empezar a investigar porque son cosas nuevas que prácticamente a veces uno pasa desapercibido, como dices, no se tocan demasiado. Sí, la idea es que cada uno tenga su criterio propio y hay mucha información en internet, hay que discriminar un poco, pero es muy interesante definitivamente. Listo. Oscar, muchas gracias. Un placer. Nos vemos la próxima semana, tú eres de la casa, nos vemos el próximo jueves con otro tema interesante. Perfecto. Vamos a un corte, regresamos con más Universos Desconocidos.
Regresamos a este último bloque de Universos. Tenemos otra vez aquí con nosotros un jueves más a nuestro buen amigo Holman. Gracias, Chuck. Qué bueno estar con ustedes. Para entender un poquito de portales, hablar de esas energías que se pueden comunicar, tú nos has hablado muchas veces de que si el humano se podría comunicar con otras razas, con otros seres inteligentes, tendría que ser de forma energética, de forma no física. Quiero que vamos a ver esta cápsula que preparamos sobre estos portales para regresar con Holman y nos explique básicamente qué es esto. Las puertas dimensionales o portales dimensionales son tubos de luz en donde se forman energías en espiral que van cruzando de un polo a otro. Se cree que para que se abran estas puertas o portales entre dos mundos o dimensiones, la vibración de ambos sitios debe ser la misma. Es decir, que si tenemos un mundo o lugar con una alta vibración y otro con baja vibración, es necesario que por un momento la vibración de uno disminuya o la del otro aumente, para que puedan conectarse, y es entonces cuando aparece un portal dimensional y solo permanece un momento, después vuelve a desaparecer. Es a través de estos portales por donde pasa la energía de la Tierra, que empieza a cambiar la conciencia de la humanidad. Hay que tener en cuenta que así como puede pasar energía, puede también transportar seres de otras dimensiones. Así es como muchos teóricos de los extraterrestres han tratado de explicar las misteriosas desapariciones o abducciones sucedidas por miles de personas en la Tierra, y el posible avistamiento de seres y naves de otros mundos. Holman, estos vórtices y estos túneles físicos, digamos, que existen de materia, pero digamos que no es los únicos portales, lo comentábamos, los antiguos sabían de estos portales, del poder de la geometría de los cristales y el poder que reside en ellos, ¿no? Sí, hay mucho sobre este tema, de hecho. Se abren vórtices, ya como lo viste en el video, como lo dijimos en el video, es vórtices que conectan un lugar con el otro, una esfera con el otro. Normalmente, ya lo dijo Oscar aquí hace un rato, los indígenas sabían dónde estaban ciertos puntos de canalización de energía cósmica para poder colocar su templo ahí, que luego la iglesia los aprovechó quitando el templo indígena y colocando el de ellos, porque en esos lugares se crean conexiones con diferentes esferas o entidades. Asimismo fue construido el templo de Salomón, también fue muy importante dentro de ello, y han sido construidos una serie de lugares, altares sagrados dentro de la tierra. En cuenta el de aquí, el de Guayabo, que es otro canal dimensional. Hay una experiencia, me la comentó esta semana uno de los alumnos de la orden, que desde donde tú te ubiques en el centro, en el monumento Guayabo, y pongas tu brújula del celular o lo que sea, siempre va a apuntar al centro del monumento, ¿verdad? O sea, no el norte directo, sino el centro al centro del lugar. Y algo debe haber ahí que generó, ¿verdad? Que ellos hicieran un templo, un altar, y que hubiese una puerta dimensional desde ese punto. Entonces, por todo el planeta hay. Montserrat es otro templo como estos, en España. En Chile hay otro muy fuerte también, que hablan de él. Y se crean esos espacios, que crean conexión entre un espacio y otro, ¿verdad? Y no es casualidad que ellos usaran las piedras, que supieran el uso de ciertos cristales, las mismas calaveras de cristal, que muy famosas, que se usaban, digamos, de cuarzo, el mismo diamante, la piedra de diamante, la forma que está construido en su interior, canalizan de alguna forma, y usadas en estos lugares se pueden usar para aumentar, digamos, esa experiencia, ¿no? Los cristales canalizan energía cósmica, energía especial. Bueno, ahorita sabes que el celular funciona con un cristal de cuarzo que regula la frecuencia con la que viene la señal desde la fuente, ¿verdad? La operadora. Es por ello que se captura esa frecuencia y entra tu llamada. Los cristales, no solamente el cuarzo, sino también el rubí, el diamante, como tú dices, tienen esas propiedades. Ahorita los jóvenes no mucho, pero antes los acetatos, los LP, se tocaban con una aguja de diamante justamente para que pueda crear transmitía esas ondas, digamos, de audio, y el mismo láser es disparado a través de un cristal. De un cristal. Una amplificación de cristales, y se hace mediante el proceso. El cristal tiene muchas propiedades. De hecho, hay, lo pueden buscar en la web, un montón de personas que se dedican a estudiar los cristales. Yo en cierta época del año también doy un curso de cristales, que es enseñando las propiedades sobre estas áreas, y hay cualquier cantidad de información, no solamente moderna, sino desde la antigüedad,
de los antiguos hermetistas que sabían la propiedad que tenía el cuarzo rosa o el ojo de tigre o la crisolita o un montón de piedras que de alguna forma nos dan esa propiedad, ¿verdad? El más famoso, el cristal de cuarzo, que es el más popular, ¿verdad? Y siempre lo hemos comentado, y una de las bases que lo hemos dicho, en la antigüedad a los alquimistas se les acusaba de brujería, de estar en contra de ciertas normas que se tenían, sobre todo muy rígidas de la iglesia, y muchos de ellos, Giordano Bruno, acabaron siendo pilares de la ciencia moderna, del entendimiento del cosmos, de leyes físicas. Y lo mismo pasa con estos antiguos chamanes, los que usaban la herbolaria y que conocen los cristales. Y ahorita, como tú le dices, la ciencia moderna, la tecnología moderna utiliza cristales de cualquier tipo para todas nuestras comunicaciones, nuestras computadoras, las pantallas LED, los cristales de plasma. Todo eso es una tecnología que en el espacio-tiempo no la podían usar nuestros antepasados, pero que sabían que esos materiales, que esos cristales, esos cuarzos tenían un poder o una utilización diferente. Bien, visto desde el ángulo de la magia, a ver, ahorita por la tecnología podemos saber que hay frecuencias y por medio de las frecuencias tú puedes identificar a qué frecuencia vibra un cristal, pero antiguamente no había un aparato para medir una frecuencia y saber a cuántos hertz iba a trabajar. Entonces ellos tenían una identificación de ese cristal, muchas veces en la cura de enfermedades, entonces gobernado por todo el planeta, o por la conexión divina con otros seres espirituales, con otros seres de luz que les decían, usa esto para aquello, o con esto se sana tal persona, colócalo en tal lugar para que armonice la energía, y esto iba a crear canales energéticos, que es lo que estábamos tratando hace un rato, en ciertos lugares. Muchas veces los yacimientos de cuarzo pueden crear un canal energético, o los yacimientos de un cristal en especial puede generar un canal energético en ese lugar, y que los indígenas influentes sabían que ahí era. Los japoneses, los del Feng Shui, sí, recomiendan que la casa se debe hacer donde se echa el perro. Exacto. ¿Verdad? Ellos conocen, digamos, suelten ahí el perro, y donde el perro se eche de 3 o 4 vueltas y se tire ahí. A partir de ahí comienza a crear su casa, porque el perro tiene conexión. Perdón que te interrumpa, nos vamos, se nos acabó el tiempo. Bueno. Nos vemos el próximo jueves. Los dejamos con el Top 10 y nos vemos el próximo jueves en Universos Desconocidos. Top 10. 10 razones por qué el aterrizaje en la Luna sería una farsa. 5. Caminando en cámara lenta y cables ocultos. La forma de caminar y desplazarse de los astronautas en la Luna es una de las claves que usan los conspiradores para afirmar que todo esto es un fraude. La forma en la que se desplazan, los grandes brincos podrían estar asistidos o truqueados. Existe la teoría que si se disminuye la velocidad de la grabación en 2.5 se puede ver cómo realmente fue grabado el truco, así como algunas fotografías donde se pueden observar lo que podrían ser cables de asistencia. 4. Falta de estrellas. Uno de los argumentos de que el alunizaje es una farsa es la falta de estrellas en todas las fotografías. No hay nubes ni atmósfera en la Luna, por lo que las estrellas deberían estar visibles. El argumento que expone la NASA es que la calidad de las fotografías es tan pobre que ninguna estrella pudo ser captada, pero algunas fotografías son de alta calidad. Sin embargo, tampoco se ven estrellas en ellas, considerando que fotografías de estrellas se han tomado desde la Tierra con mucho menor calidad. 3. La piedra C. Una de las fotos más famosas del aterrizaje de la Luna muestra una piedra con una letra C grabada en la piedra. La letra aparece de forma perfecta, así que no se puede considerar que fue creada de forma natural, por lo que se ha sugerido que la piedra es parte de la utilería para grabar la supuesta llegada del hombre a la Luna. La NASA no ha podido dar una respuesta satisfactoria. Han dado como posibles respuestas que algún bromista añadió la letra C en una edición fotográfica, mientras otras veces han comentado que podría tratarse de basura en el lente de la cámara. 2. Las marcas de cruz en la cámara. Las cámaras usadas para fotografiar la llegada a la Luna tenían múltiples marcas para ayudar con la dirección y la escala. Estas aparecen encima de los objetos, pero curiosamente, en algunas fotografías aparecen por debajo de los objetos, dando por entender que las fotografías fueron editadas o manipuladas después de haber sido tomadas. La NASA jamás ha dado explicación a estas alteraciones en el material fotográfico de la Luna. 1.
Los fondos duplicados. Las fotos del Apolo 15 mostradas claramente tienen el mismo fondo, a pesar de ser fotos oficiales de la NASA y ser tomadas a kilómetros de distancia unas de otras. En una de las fotos se muestra un módulo lunar, pero cuando todas las fotografías fueron tomadas, el módulo lunar ya se encontraba en la superficie lunar. ¿Cómo es posible que en una foto esté ahí y en otras desaparezca? La NASA ha sugerido que como la Luna es mucho más pequeña que la Tierra, los horizontes pueden parecer muy similares al ojo humano. Desclasificado, la teoría de Stanley Kubrick. Existe una teoría de que el director de cine Stanley Kubrick fue contactado por el gobierno de Estados Unidos para realizar los 3 primeros aterrizajes en la Luna. Se cree que después de realizar 2001, Odisea en el espacio en el año del 68, la NASA lo contrató para darle el realismo requerido en la falsificación de la llegada a la Luna. Algunos creen que fue contactado antes y que la película de Odisea en el espacio sirvió como ensayo para que todo saliera a la perfección. Se dice que en la película El Resplandor, el director mandó mensajes muy sutiles sobre su participación en el supuesto fraude. Top 10 razones por que el aterrizaje en la Luna sería una farsa. El 8 de marzo de este año, muy cerca del conocido Triángulo del Dragón, en Asia del Pacífico. En la red se cuentan ya decenas de teorías de conspiración, unas que exponen intereses comerciales y algunas más que aseguran se trata del misticismo que rodea esta misteriosa zona del océano. ¿Cuáles son los casos que parecen demostrar que algo oculto e inexplicable sucede en estas zonas de los océanos terrestres? Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Una vez más aquí muy contento de recibirlos y con un tema que creo que nos habían pedido desde hace ya bastante tiempo y aprovechando, digamos, el desafortunado incidente con esto del avión de Malaysia Airlines, decidimos tocarlo porque involucra muchas cosas y cuestiones que de hecho trajimos un invitado muy especial hoy para hablar de este tema. Quiero presentar primero a los de la casa. Oscar Sierra, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto, Luis. Y Máximo Nobel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido por primera vez aquí a Universos, amigo de Oscar. Muy amigos. Muy amigos. Y lo trajimos a Máximo porque trae una, digamos, una investigación muy interesante sobre estas nodos o estos lugares en la Tierra donde se llegan a presentar mayormente, digamos, situaciones extrañas o fenómenos, digamos, Claro. muy parecidos, digamos, a lo que sucedió en esto del avión de Malasia y que se replican en el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, en la zona del Silencio en México, acá mismo en Costa Rica hay unas zonas donde se manifiestan este tipo de fenómenos, ¿no, Máximo? Exacto, sí. La Tierra está llena de misterios y justamente uno de ellos es que hay alteraciones en los campos magnéticos, incluso hasta la misma gravedad no es constante en todos los puntos del planeta. Y esto ha generado inquietud en muchos científicos y también en investigadores que han estado buscando el porqué de todo esto. Oscar, estos lugares, muchos ya se tienen, digamos, como que ubicados y muchos se tenían ubicados, tú lo comentas muy bien, desde mucho antes, digamos, de la historia antigua de la Tierra y fue una información que se fue perdiendo, digamos, con ciertas etapas oscuras de la humanidad que decidieron borrar la historia y borrar la ciencia por algún tiempo, pero ya se sabía. Sí, bueno, el mismo Platón, él decía que la Tierra era una especie de dodecaedro. El dodecaedro es el poliedro que más se parece a una esfera. Entonces, en esos puntos de intersección, donde está un dodecaedro está formado por 12 pentágonos, pentágonos o hexágonos. Y entonces, en esa red donde los puntos de los hexágonos se conectan, hay ahí fuerzas energéticas muy fuertes, bastante altas. El conocimiento de por qué o cómo se activan. Registros modernos, digamos, de la aviación, donde se extravía un avión y sucede algo muy parecido. Fallan sistemas, fallan equipo, algo muy parecido a lo que nos comentan. Vamos a ver la primera cápsula, regresamos con más del tema. KHAQQ, llamando al Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos.
El combustible está a punto de agotarse. Este fue uno de los últimos mensajes que emitió Amelia Earhart al guardacosta estadounidense Itasca antes de desaparecer su avión en las aguas del Pacífico. En 1937 se propuso llegar más allá, ser la primera mujer que daría la vuelta al mundo en su avión. El 1 de junio partió desde Miami. El 29 de junio ya se encontraba en Lae, Nueva Guinea, y el próximo destino era la casi diminuta isla Holland, situada en el sureste de Honolulu, Hawái. Amelia estaba en contacto continuo con los guardacostas. Diversos buques de los Estados Unidos se habían situado en alta mar para indicar la ruta a seguir, pero las condiciones meteorológicas no parecían acompañarla. El día 2 de julio despegaron hacia la isla Holland. En principio, la comunicación con el guardacostas americano Itasca sí se produce, pero luego algo falla y es interrumpida. El último mensaje que se escucha de ella es que el combustible se está agotando, que no localiza las referencias a seguir y que van volando a solo 1000 pies de altitud. Una macrooperación de rescate se puso en marcha inmediatamente, pero todo fue en vano. Amelia Earhart, su compañero y su avión. Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de los misterios que envuelven el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Dragón. ¿Son coincidencia las desapariciones de barcos y aviones en estas zonas? Además, Holman nos hablará de las puertas dimensionales, pasadizos secretos entre mundos que desconocemos. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Existen zonas en la Tierra en las que inexplicables fenómenos físicos, como variaciones magnéticas o sistemas de navegación electrónicos que se desactivan automáticamente, son el común denominador de pilotos y capitanes que los navegan comúnmente. Decenas de casos de misteriosas desapariciones han ocurrido en los llamados Triángulo de las Bermudas y Triángulo del Diablo o del Dragón. Uno de los más recientes es el caso del vuelo de Malaysia Airlines MH370, que desapareció. Lo tenían los antiguos, pero a través de la historia se han destruido bibliotecas como la de Alejandría, se ha ocultado el conocimiento o se ha destruido. Máximo, Y no sabemos. no sabes por qué, pero Máximo, estamos viendo la foto, los amigos que están ahí en sus casas están viendo la foto, y es justamente de lo que nos hablaba Oscar, y es justamente lo que tú has investigado, digamos, en estos años, junto con otros investigadores muy serios sobre estos puntos en la Tierra donde se generan ciertas fluctuaciones o ciertos fenómenos que podemos considerar extraños, ¿no? Claro. Lo que nos comentaba Oscar son los sólidos de Platón. Aquí voy a enseñarlos si gustan. Estos son sólidos perfectos, matemáticamente tienen los ángulos iguales, los lados iguales, todo igual. Y estos sólidos, si los juntamos todos dentro de una esfera, se complementan de una forma también perfecta. Y hay puntos específicos donde tocan la esfera, que en este caso estaremos hablando del planeta Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que justamente ahí es a donde ocurren cosas interesantes, ya sea desde un punto de vista positivo, porque hay lugares que tienen ciertas como propiedades incluso curativas, espirituales, o desde el punto de vista, digamos, puede ser no tan positivo, que suceden cosas que no son muy agradables, enfermedades, cosas así. Y de hecho, vamos a ir a ver una cápsula que habla de los primeros, digamos,